capítulo, nos interesa conocer las características del funcionamiento paraclimático, que en realidad es recordarlas, ¿no? Porque pues, ya las hemos visto en fisiología, las van a recordar en fisiopatología, entonces vamos a ir haciendo un recuerdo de sus funciones para entender algunas alteraciones importantes relacionadas a estas y sobre todo analizar pues las implicaciones clínicas de esas enfermedades y su tratamiento específico, ¿sí? Entonces, ¿qué recordamos? Sabemos que en un individuo adulto estándar, el páncreas tiene alrededor de 1 millón de islotes de Langerhans. Y esos islotes de Langerhans tienen distintos tipos celulares. Tienen células alfa, células beta, células delta, células F o polipeptídicas y células G. Y cada una de esas células también tiene productos diferentes. Sabemos que las alfa producen glucagón y proglucagón. Las beta, que son de las que más nos acordamos, producen insulina, péptido C, proinsulina y amilina. Las células delta producen somatostatina, las F polipeptídicas producen polipéptido pancreático y las G producen gastrina, ¿sí? Entonces, si recordamos un poquito las funciones de estos productos, sabemos que la insulina, el glucagón, la amilina están sobre todo relacionados con lo que es el metabolismo energético. Y por ejemplo, la insulina sabemos que es anabólica y genera almacenamiento, acumula reservas, por decirlo así. En cambio, el glucagón es hiperglicemiante, pero lo hace gracias a la movilización de las reservas. Por eso es que sabemos que el glucagón habitualmente se libera en situaciones donde no hemos recibido un aporte externo, no hemos comido, no nos hemos alimentado. Entonces lo que hacen es movilizar las reservas para aportarnos elementos energéticos a pesar de no haber recibido alimentación externa, ¿sí? Y la amilina pues trabaja, podríamos decir, con los dos, tanto con la insulina como con el glucagón, para regular el apetito y el vaciamiento gástrico, ¿sí? En cambio, el polipéptido pancreático, la gastrina y la somatostatina están relacionadas sobre todo con procesos digestivos, por eso es que los hemos mencionado y los hemos visto en el anterior capítulo, ¿sí? Entonces, en este capítulo nos vamos a enfocar sobre todo con estas otras que están relacionadas al metabolismo energético. Entonces, si definimos la diabetes como enfermedad, que es en la que nos vamos a enfocar bastante en este capítulo, decimos que es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por un incremento de la glicemia del paciente. Y ese incremento de la glicemia puede estar asociado, por un lado, a una secreción ausente o inadecuada de insulina por parte del páncreas, que sería lo que conocemos como la diabetes insulino dependiente, porque no hay insulina. O puede estar asociada a una resistencia a la insulina, vale decir que sí hay insulina, pero por alguna razón esta no está actuando como debería actuar en sus receptores, y eso hace que no se pueda procesar adecuadamente la glucosa, y eso determina pues resistencia importante y por lo tanto hiperglicemia en el paciente, ¿sí? En ese caso no es necesario, por lo menos no al principio, darle insulina al paciente, porque sí hay insulina, pero pues sí vamos a tener algunos elementos relacionados, por ejemplo, con la resistencia. Si no controlamos esa resistencia o no la corregimos, aunque existe insulina, no vamos a tener efecto adecuado, ¿sí? Y vamos a ver que dentro de esas dos grandes de esos dos grandes grupos tenemos varias subclasificaciones, varios tipos de diabetes que se han instaurado hasta el momento, y obviamente con los años se han ido descubriendo más subtipos de diabetes importantes que los vamos a ir mencionando, ¿sí? ¿Qué recordamos a nivel fisiopatológico? Si hablamos de pacientes que tienen diabetes, sabemos que ellos van a debutar con lo siguiente, ¿no? Las 5 P's de la diabetes. ¿Cuáles son? Polidipsia, polifagia, pérdida de peso y la última es la polineuropatía. Como les decía o mencionamos hace un momentito, muchos autores dicen, no, pero la polineuropatía pues aparece al final. Cierto, aparece de forma tardía.
Y algunos la mantienen como una de las 5 P's, pero otros dicen, al inicio, más que polineuropatía, los pacientes suelen presentar prurito, ¿sí? Que es característico, les cuesta mucho el cuerpito. Entonces algunos prefieren reemplazarla. Entonces no hay problema, sí tenemos que saber que el prurito también se puede considerar como una de las 5 P's, pero la más apropiada es la polineuropatía, pero aparece de forma tardía, ¿sí? Bien, entonces fíjense cómo prevenimos o qué podemos hacer para prevenir diabetes, considerando que es una patología cada vez más frecuente. Y cierto, existen varios autores y varios estudios que han demostrado que existe una carga genética importante, vale decir, si tenemos familiares de primer grado que han tenido diabetes, es muy probable que nosotros también podamos debutar en algún momento por la enfermedad. Entonces, sí existe una carga genética importante cuando hablamos de diabetes, pero no quiere decir que todos los que han tenido familiares diabéticos van a ser diabéticos, no, pero que tienen más riesgo, sí, y que por lo tanto, si aumentamos factores de riesgo, pues el riesgo aumenta potencialmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los elementos importantes para la prevención es mantenerse activos, mantenerse en movimiento. Y alguna vez les decía, ¿no? Hay un meme que dice, pone así, ¿no? En un lado una vaca y en otro lado un guepardo. El guepardo es el chita, ¿no? El felino más veloz del mundo. Y dice, las vacas comen pasto y son gordas. Los guepardos comen carne y son delgados. Entonces, la clave no es solo la alimentación, tienes que moverte, ¿sí? El movimiento es súper importante. Y tiene toda la razón, porque es cierto que la actividad física es fundamental, ¿sí? Entonces tenemos que movernos, tenemos que estar activos, ¿sí? Y eso además no se olvide, no es solamente, yo siempre les digo, ¿no? A nosotros no nos interesa la parte estética, la apariencia del individuo, no, nos interesa su salud, ¿sí? Y queremos que el paciente esté saludable, no flaco, gordo, qué sé yo, no, saludable, ¿sí? Y obviamente por una razón existe pues el índice de masa corporal y los otros parámetros que nos dan una orientación de la condición física del paciente y si éste está saludable o no. Yo les digo siempre, no van a ver que las personas que tienen problemas de peso les cuesta realizar actividades básicas como subir gradas, correr, etc. ¿Sí? Entonces es muy importante mantenerse en una condición física saludable, ¿sí? No les digo que sean campeones o que vayan a correr maratones, no es necesario, pero la suficiente actividad física para que nos mantenga sanos, ¿sí? Sedentarismo no es acorde con saludable. Bien, otro punto importante es el consumo de grasas saludables. No se olviden que las que están insaturadas son más sanas y que sí hay grasas saludables. Esas propagandas del cero colesterol, cero grasas, no son saludables, porque las grasas cumplen una función en nuestro organismo y necesitamos consumirlas, pero en cantidades adecuadas y además el tipo de grasas adecuadas. Por ejemplo, nos dicen, ¿no? Aceite de oliva, las paltas, nueces, semillas, etcétera, contienen ácidos grasos poliinsaturados o monoinsaturados que son más saludables que los que están terriblemente saturados, ¿sí? Y no se olviden además que todas las grasas cuando son sometidas a muchas veces de cocción se saturan más y se vuelven más insanas. Y eso ocurre, por ejemplo, yo siempre les digo, ¿no? La doñita de las hamburguesas hace sus papitas fritas cada día con un aceitito nuevo. No, reutiliza el aceite, ¿sí? Entonces, cada vez que vuelve a utilizar ese aceite, se está saturando más y es por eso que es tan dañino. No tanto como aceite como tal, como el aceite inicial, sino por la reutilización que hace que se sature más y ese es el colesterol, la grasa más dañina para el organismo, ¿sí? Entonces, vean, esos elementos son importantes en nuestra alimentación. También es muy importante cuidar el exceso de azúcares refinados, ¿sí? Y ahí que hablamos, pan blanco, bebidas azucaradas, gaseosas,
que contienen elementos importantes. O sea, fíjense, el pan, me van a decir, pero el pan no es dulce. Claro, no es